Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Zelaya y les quiero dar la bienvenida a Café CBOB, un podcast que trata de temas de salud y educación con expertos y hispanohablantes en esas áreas. Este podcast se los ofrecemos la Fundación Children Beyond Our Borders, una organización sin fines de lucro que trabaja para eliminar barreras a la educación y proveer una base para mejorar la calidad de vida de niños vulnerables en el condado de Alachua y en Latinoamérica. El día de hoy vamos a tratar un tema que está afectando a nuestra comunidad: el dolor crónico y cómo manejarlo sin el uso de opioides. Estamos en los estudios de Tu Fiesta Media con nuestro invitado, el doctor Juan Mora. El doctor Mora es director médico del Centro Quirúrgico de Medicina del Dolor de UF Health Pain Medicine, Ayers, y también es profesor asistente de anestesiología en la División de Medicina del Dolor de la Universidad de Florida. El doctor Mora recibió su grado en medicina en la Universidad Nacional de Colombia y luego trabajó como doctor primario y de emergencias en un pequeño pueblo en Colombia. Además, también colaboró con el alcalde y otras figuras públicas para desarrollar políticas de salud pública para mejorar la comprensión general de la salud y el bienestar de la comunidad. Posteriormente, el doctor Mora continuó su formación académica y profesional al realizar su residencia en anestesiología en la Universidad de Florida en Jacksonville, donde se desempeñó como jefe de residentes. Además, completó una subespecialidad clínica para el manejo del dolor en la Universidad de Florida en Gainesville e investigó la contusión de la columna cervical en la Fundación de Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Bienvenido, doctor Mora, a Café CBOB. Es un placer entrevistarlo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya empecemos con este tema. Pero aquí me pusieron una pregunta inicial que tal vez no es tanto del tema. Dice que su biografía, que usted sintió el deseo de ayudar a su comunidad desde una edad temprana. Teniendo en cuenta que cualquier campo de la salud le habría permitido retribuir a la comunidad desatendida, ¿por qué escogió específicamente esta área? Mira, yo creo que el dolor es algo que no solamente vemos los médicos, sino que también ve todo el mundo. Siempre nosotros en nuestras familias, en nuestro entorno, vamos a ver a alguien que tiene dolor crónico y que desafortunadamente ese dolor crónico lleva a que haya una disminución de la calidad de vida, una disminución de la funcionalidad. Y creo que eso, más allá de estar ahí presente como amigo, como familia, también si uno puede hacer intervenciones o poder ayudar para que esa funcionalidad retorne y pueda ser esa persona que solía ser con sus actividades, yo creo que es algo muy, muy válido. Entonces creo que eso es una de las cosas que más me llamó la atención de tratar de aliviar el dolor, sobre todo el dolor crónico. Con anestesia, pues obviamente el dolor agudo y el dolor perioperatorio, pero también llevarlo un poco más allá hacia el dolor crónico que muchos pacientes día a día viven. Okay. Y cuando hablamos de dolor crónico, ¿exactamente de qué estamos hablando? Claro, mira, entonces dolor crónico, la definición de dolor es una percepción que ya de dolor que percibe el cerebro, que es secundario a un daño orgánico o puede percibirse en esos términos de daño orgánico. Puede ser en cualquier parte del cuerpo. Normalmente lo que pasa es que los estímulos, ya sean externos o internos, si hay un estímulo externo nos pegamos con algo, o si hay un estímulo interno de alguna degeneración o cáncer, puede generar ese dolor que mediante los receptores se conduce a la columna vertebral y al cerebro y es interpretado como dolor. Dependiendo del dolor que sea, podemos tener dolor neuropático, dolor nociceptivo, dolor nociplástico, dolor visceral, y también depende del tiempo, puede haber un dolor agudo que es menor de 3 meses, un dolor crónico que ya es mayor de 6 meses. Ok, entonces 3 meses agudos, más de 6 meses ya es algo crónico. Sí, eso es por regla general, eso es como los tiempos. Pues. Okay, perfecto.
¿Qué es el manejo del dolor crónico sin opioides? ¿Y en qué se diferencia de los métodos tradicionales de manejo del dolor que involucran opioides? Sí, claro, mira, es muy interesante porque en el pasado yo creo que no se hablaba mucho del daño que se hacían los opioides y yo creo que todos nosotros en Latinoamérica, o pues yo soy originario de Colombia, en Colombia, cuando yo me entrené como médico, no escuchaba mucho que la gente recibiera tanto opioide. O sea, si alguien recibiera morfina o recibía morfina era porque ya estaban cuidados paliativos o algo quirúrgico, pero ambulatoriamente los opioides no son muy comúnmente usados en Latinoamérica. Acá en Estados Unidos lo que pasa o lo que pasó es que en los años 80 hubo una publicación que fue una carta al editor que es como la parte más baja o la parte más básica de la evidencia médica que se publicó en 1980 y dice simplemente como un párrafo que dice que los opioides no son adictivos y que son seguros para dar. Entonces los médicos acá, pues los médicos y la población en general comenzó a utilizar mucho más opioides a tal punto que más o menos en el 2008 el 80% de los opioides del mundo eran prescritos acá en Estados Unidos. Wow. Y básicamente más del 95% de la hidrocodona era consumida acá. Entonces yo creo que obviamente ya ahora hay un concepto de la pandemia de opioides y de los riesgos que hay. Ya sabemos que son adictivos, ya sabemos que a largo término pueden proveer algunos efectos adversos y que a veces no son tan buenos para manejar el dolor como nos habían dicho. Claro. Y que también pues pueden generar muertes y es en realidad en este momento la sustancia que abusa la gente y que puede producir depresión respiratoria y causar la muerte en varios de nuestros pacientes. Cuando hablamos de opioides, mencionaste morfina y también mencionaste dos otros medicamentos. ¿Hay una lista de medicamentos que se consideran opioides? Correcto, sí. Entonces hay varios opioides. Hay unos que son los opioides, depende de dónde vengan, que son sintéticos, semisintéticos o naturales. Entonces está de menor a mayor, como por ordenarlos así, potencia. Está unos que son bien de menor potencia, como la codeína, el tramadol. También está entonces la morfina. La oxicodona va a ser 1.5 veces más fuerte que la morfina. La hidromorfona también es un poco más fuerte que la morfina. También tenemos la hidromorfona, tenemos el fentanil, el alfentanil, el sulfentanil, pero ya todos y remifentanil, pero esos medicamentos sintéticos al final son un poco más usados intravenoso para la parte quirúrgica, no para la parte ambulatoria como tal. Y mencionaste el término pandemia con lo de los opioides. ¿Qué tan grave está este problema? Aquí en Estados Unidos, yo creo que a partir de esa carta al editor y en la primera parte del 2000 fue bastante grave y aparte lo malo fue que hubo se involucró varias sociedades médicas y los pacientes y dijeron no, los opioides son muy seguros y aparte entonces también crearon como el dolor que era el quinto signo vital. Entonces que a ti te tienen que medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación arterial, todos son signos de que estamos vivos, pero también hicieron dolor, un quinto signo vital, que lo cual está bien, que pongamos atención al dolor de los pacientes, sin embargo que a veces las expectativas de los pacientes era que el dolor fuera cero y tenían que tratarlo de esa manera. Entonces, en el país como tal, en Estados Unidos, fue algo muy generalizado y en este momento todavía se está tratando de corregir. Esto es muy difícil de todas maneras tratar de disminuir esa cantidad de opioide que los pacientes están recibiendo porque genera adicción, genera tolerancia. Tolerancia es cuando tú requieres un poco más de la dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, hace un mes necesitabas 30 miligramos, en 2 meses necesitas 50, después al otro año necesitas 100 miligramos. Entonces, son cantidades ya muy grandes y si tú los discontinúas de una manera abrupta, entonces puede ser withdrawal, que en todos los pacientes no lo toleran muy bien. Okay. Y para la comunidad que nos está escuchando, pues están pensando, bueno, pero si yo tengo un dolor crónico y me prescriben eso, me están diciendo que es malo, pero ¿cómo le explicamos todos esos efectos secundarios, todas esas cosas? Porque van a pensar, yo quiero que se me quite el dolor.
Por supuesto, no. Y entonces lo más importante es no decir que los opioides son lo peor que ha existido. Yo creo que los opioides son unos medicamentos fantásticos para el manejo perioperatorio, para dolor agudo y severo y también para manejo paliativo. Son medicamentos excelentes. Sin embargo, para ciertos dolores, también hay otras intervenciones que no son los opioides. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra clínica, que básicamente lo que hacemos es orientar al paciente en qué tipo de terapias o intervenciones pueden ayudarles a ellos. La gente se olvida bastante de la actividad física y lo importante que es. Entonces, terapia física, fortalecer los músculos, asegurarse de que uno tenga buenos hábitos de vida, por lo menos reducir el peso. La obesidad es uno de los factores más importantes para la degeneración articular y para el dolor crónico. También nosotros lo que más hacemos son intervenciones o procedimientos. Entonces podemos hacer inyecciones, bloqueos o poner estimuladores o hacer muchas diferentes intervenciones dependiendo de dónde venga el dolor, para así poder manejar ese tipo de dolor sin medicamentos y pues sin opioides, y que pueda el paciente retornar a su actividad. Entonces hay opciones para estos pacientes que tienen este dolor crónico, que le estamos diciendo, mira, eso tal vez puede ser adictivo, esos opioides, pero entonces hay otras opciones. Correcto, sí. Entonces todo depende de dónde sea el dolor, cuál sea el mecanismo del dolor, en dónde sea la localización. Entonces, por lo menos, no sé, para darte algunos ejemplos, nosotros, si el dolor si el dolor es en la columna pueden haber múltiples estructuras que puedan doler. Tenemos nosotros articulaciones en cada uno de los cuerpos vertebrales. Entonces hay artritis también, hay una degeneración que lastimosamente nosotros acá, cada día que pasamos en este mundo, las articulaciones se degeneran un poquito más. Si no hay fuerza muscular alrededor, se degeneran aún más. Entonces, por lo menos para esa degeneración articular y que genera dolor, podemos hacer un bloqueo de los nervios que van hacia ese lugar, bloqueamos esos nervios, y si genera alivio del dolor podemos hacer una ablación por radiofrecuencia, que es básicamente es poner temperatura al lado de los nervios y quemar esos nervios. Esos nervios los podemos quemar, o se llama ablation en inglés. Los podemos quemar porque son nervios sensitivos. Simplemente lo que hacen es conducir las sensaciones, pero en ese momento es una sensación de dolor. Entonces, si anatómicamente esa zona está bien y no necesita una intervención quirúrgica, podemos hacer eso. Podemos hacer unas inyecciones de esteroides. También podemos hacer, si hay una compresión en el canal central o una estenosis, también hay procedimientos que nosotros podemos hacer mínimamente invasivos, que son procedimientos ambulatorios. Quiere decir que el paciente viene a nuestro que va a nuestro centro de cirugía, se llama centro de cirugía, pero es ambulatorio. Todos los pacientes se van a la casa el mismo día. Que entonces sí tienen opciones, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Y cuáles son algunos otros de esos procedimientos que ustedes hacen en la clínica? Sí, mira, entonces la mayoría de pacientes que vemos es por dolor en la columna, ya sea en la columna cervical, en el cuello, en la columna torácica o en la columna lumbar. La ciática es algo que siempre menciona la gente. Correcto, entonces la ciática es uno de los dolores que es causado por una compresión o un daño en la raíz nerviosa de la región lumbar, ¿cierto? Entonces ese dolor que sentimos desde la espalda y que va hacia abajo y que recorre hacia las piernas, y es un dolor neuropático. Ese dolor neuropático va a ser como hormigueo, como ardor, como calor, frío, o adormecimiento de la región, ya sea de la pierna de abajo o del brazo. Normalmente cuando hay esa compresión, entonces se tiene que mirar. Nosotros miramos a ver si, obviamente con medios pues no tan intervencionales, podemos ayudar, como terapia física o algunos medicamentos que se llaman unos estabilizadores de membrana, ya sea, puede ser gabapentina, lírica, entre otros. Hay uno que también se llama duloxetina o Cymbalta, que son aprobados por la FDA para dolores de tipo neuropático, que en realidad esos sí son aprobados para dolor neuropático, no como los opioides, que no funcionan tanto para ese tipo de dolor específicamente neuropático o de ciática. Y ya después, si el paciente no mejora, entonces podemos tomar unas imágenes avanzadas como una resonancia magnética, donde vemos específicamente cuál es la causa. Si es la causa del disco que está herniado o que está comprimiendo la raíz nerviosa, miramos qué tan grave es. ¿Hay déficit neurológico? O sea, ¿hay debilidad o hay adormecimiento?
Depende de qué tan severo sea, ya sea consultamos con uno de nuestros cirujanos o podemos hacer alguna epidural en esa zona, o si es una estenosis podemos también hacer procedimientos que podemos remover partes anatómicas alrededor para crear algo de espacio. Podemos endoscópicamente crear espacio, podemos por medio de unas pequeñas incisiones poder remover ciertas estructuras como el ligamento amarillo, que a veces está un poco grande en esa zona, pero si hay... Hoy, afortunadamente, tenemos procedimientos mínimamente invasivos, que la incisión pues no son más de 1 centímetro, 2 centímetros en la piel, y son ambulatorios. Pero todo depende de qué vayamos a encontrar en esa imagen avanzada, en la resonancia magnética más que todo, y también los síntomas del paciente. Claro, desde primero empezarían por terapia física, cosas más simples, a llegar a esos procedimientos ambulatorios. Y en caso de que tengan que hacer intervenciones, ¿cómo funciona eso? Sí, entonces obviamente siempre lo que yo por lo menos le digo a todos los pacientes es que siempre empezamos de menos invasivo a más invasivo. Nosotros queremos asegurarnos de que hayamos tratado todo. También a veces por lo menos hay déficit de vitaminas que producen dolor crónico. A veces déficit de vitamina D está relacionado con dolor crónico. También algunos dolores neuropáticos, hay déficit de vitamina B12, déficit de folato, también algunas peripheral diabetic neuropathy, que son a causa de la diabetes, ¿verdad? Correcto, en toda causa de la diabetes, entonces tú puedes tener una no es que se me va en español, pero es una neuropatía periférica diabética, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente que los pacientes van a tener neuropatía o esos síntomas como de hormigueo, adormecimiento, ardor en los pies, más que todo como si fuera una media, pues del tobillo hacia abajo, y también en las manos. Y entonces, a veces, obviamente, pues el mejor manejo para eso es mejorar el azúcar en la sangre, ¿cierto? Tratar de ir con el endocrinólogo, controlar la diabetes y tratar que esa A1C, que la hemoglobina glicosilada, esté controlada también. Entonces, si esas intervenciones pueden que mejoren al paciente, fantástico, no tenemos que hacer ningún procedimiento, ninguna intervención. También podemos tratar medicamentos. También nosotros en nuestra clínica hacemos un manejo multidisciplinario, entonces hay también una psicóloga dedicada a manejo del dolor. Hay a veces también problemas que no son originados por el estado emocional, sin embargo el estado emocional también puede hacerlos más severos. Entonces hay algo que se llama catastrofizar, debe ser en español, y también pues depresión y ansiedad también han mostrado que pueden aumentar esos niveles de sensación de dolor y perpetuar ese dolor un poco más allá. Entonces psicóloga es importante. Tenemos también en algunos casos también acceso a acupuntura, acceso a masaje, acceso a terapia no solamente en la tierra o por fuera, sino también acuaterapia, que los pacientes pueden hacer ejercicios dentro de la piscina, y ya si eso no funciona, entonces ya discutimos procedimientos, ya sean mínimamente invasivos con una inyección o con una aguja, y ya si eso no funciona, miramos a ver si toca hacer un procedimiento, ya que tengamos que hacer un estimulador, alguna incisión en el cuerpo, y tal vez algo un poco más avanzado, y por últimas pues podemos hablar con nuestros cirujanos si es necesario. Entonces pareciera que esto es un proceso de que las personas no tienen que desesperarse. Correcto. Y buscar, porque a veces la gente dice, no, tengo este dolor horrible, entonces van donde el compadre, donde la prima, reciben estos medicamentos que tal vez no son los mejores para su caso. Entonces lo mejor es consultar. Correcto, no, y pues, o sea, obviamente es muy frecuente, y nosotros como seres humanos queremos mucho a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y es muy chévere pasar tiempo con ellos, pero a veces lo que hay que entender es que el dolor de cada quien es diferente, y tenemos que precisamente por lo menos nosotros podemos ayudar a identificar qué tipo de dolor es, por qué duele eso, porque por lo menos un dolor en la rodilla, puede ser que mi dolor de rodilla sea diferente que el de mi vecino, pero si yo utilizo las mismas terapias que mi vecino está usando, tal vez hasta me pueda hacer daño. Entonces lo importante es hacer un manejo
direccionado a cada paciente. Cada dolor es diferente, cada persona es diferente y cada tratamiento por ende es diferente. Entonces yo creo que eso es lo importante, no desesperarse, ¿sí? Buscar ayuda, tratar de, obviamente lo que podemos hacer es involucrarnos en ese tipo, cuando nos da dolor, ser participantes activos, ¿cierto? Entonces tratar de hacer las terapias, en fortalecer nuestro sistema muscular, y ya si hacemos todo eso y vivimos saludablemente, entonces ya mirar qué más hay para hacer si ya yo he hecho todo lo posible por ayudar con este dolor. ¿Y qué otro tipo de procedimientos tienen ustedes en la clínica? Sí, mira, entonces, a ver, por lo menos de cabeza hacia abajo. Ajá. Entonces, por lo menos hay unas patologías neuropáticas también en la cabeza, por lo menos una neuralgia del trigémino, que es un nervio facial que viene acá en 3 ramas, en la parte oftálmica, mandibular y maxilar, y ese nervio se irrita y genera una sensación dolorosa impresionante. Entonces nosotros también podemos manejarlo con medicamentos. Ya son otros medicamentos como la carbamazepina, que nuevamente hay diferentes medicamentos que no son opioides direccionados a esos, y también procedimientos como bloqueo de ese ganglio del trigémino, y también podemos hacer una ablación de esa zona. Dolor cervical, también podemos hacer bloqueo facetario, ablaciones, podemos hacer en la región torácica cuando las personas tienen herpes zóster también, o que le dicen culebrilla también. Exacto, en otros lados. También podemos hacer tratamiento para eso. Si es en la región torácica, podemos hacer bloqueo de los nervios subcostales o intercostales, y bloqueamos esa zona. Podemos hacer ablación por radiofrecuencia, y también si es resistente a eso, podemos hacer hoy en día estimuladores. Podemos hacer estimuladores periféricos. Estimuladores quiere decir que nosotros vamos a la zona donde está el nervio, ya sea en el nervio periférico o en la columna, ponemos unos electrodos que envían electricidad o algo de energía a esas zonas y tratan de modular el dolor. Wow. Entonces no es que regeneren esa zona, no es que cambien y esa zona anatómicamente mejore, pero la percepción del dolor es la que cambia, ¿cierto? Okay. Que en algunos casos, por lo menos pacientes que tienen cirugías de columna y ya el cirujano les dice, no hay nada más que hacer. Entonces el estimulador a veces puede llegar a jugar un rol ahí porque no hay otra intervención, pero el estimulador de columna podemos nosotros ponerlo y puede controlar ese dolor. Si anatómicamente todo se ve bien, pero no hay ninguna otra intervención que se pueda hacer. Y pues ya están los otros procedimientos avanzados. A ver, yendo hacia abajo también, están también los dolores viscerales, entonces pancreatitis, cáncer de páncreas, esos tipos de dolores. También hay unos nervios específicos que manejan esa región abdominal, como el plejo celíaco, que nosotros también, son unos nervios que están aquí en la parte abdominal que los pueden bloquear también. También está su CRPS, es Complex Regional Pain Syndrome, que es dolor regional complejo. Entonces, esas son unas patologías, por lo menos, que hay cambios de color, hay cambios de sudoración, hay cambios en el tono y en los pelos de los pies o de las manos, y solamente soplarle a los pacientes o tocarlos ligeramente, hay un dolor intenso. Eso se llama alodinia, que es un dolor percibido cuando no hay un estímulo doloroso aplicado al paciente. Entonces, por lo menos el estimulador es muy bueno para eso. También hay unos bloqueos como el lumbar sympathetic block, que es el bloqueo de la cadena simpatética, o también el bloqueo del ganglio estrellado también, que podemos hacer para la parte superior. Yo pensaba que cuando hablaban de dolor crónico era simplemente las articulaciones, la rodilla, y posiblemente eso pensaba nuestra comunidad. Correcto. Pero suena de que hay un sinfín de cosas que ustedes pueden tratar. Correcto, por supuesto, sí, migrañas también. Entonces hacemos inyecciones de toxina botulínica, que si los pacientes tienen dolor más de 14 días al mes, son elegibles para hacer manejos con toxina botulínica. Sin embargo, pues ahora los neurólogos tienen otros medicamentos, que son los CGRP, que son los inhibidores de
Bueno, son nuevos medicamentos que son inyectados y también pueden manejar esa zona, pero por lo menos hay cefaleas que vienen de la parte occipital. Nosotros también podemos ir a ese nervio occipital porque hay unos nervios acá que son el nervio occipital mayor y menor y podemos bloquearlos, podemos también hacer una ablación o podemos poner un estimulador periférico. Pero sí, dolores hay muchos sí. y pues en realidad en cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga nervios llegando a esa zona puede doler. Wow. Y las personas que nos están escuchando deben estar pensando, bueno, pero si tengo que ir a especialistas, tengo que ir a todos estos médicos, todos estos procedimientos, y si no tengo acceso a un seguro de salud, las personas que tienen recursos limitados, ¿cuáles son las alternativas accesibles para ellos para no utilizar opioides? Correcto, entonces yo creo que lo primero que se debe hacer es, en la comunidad hay muchos recursos en cuanto por lo menos centros donde puedes hacer ejercicio, el YMCA, tú no necesitas tampoco un gimnasio para poder hacer ejercicio en tu casa o salir a correr, tal vez ahorita con el clima no tanto, sí. pero mantener un peso adecuado, mantener una dieta adecuada, eso es lo primero y lo esencial, no solamente para dolor crónico, sino para muchas cosas más, ¿cierto? Eso es lo primero y lo otro, pues acá creo que lo primero que los pacientes pueden hacer es atender a su médico primario. Ir al médico primario y mirar a ver ellos qué le pueden orientar o qué le pueden orientar en cómo se puede manejar ese dolor específico. Y aparte si ellos pueden manejarlo o si necesitan la intervención de un especialista, como un especialista de dolor o no sé, ya sea una especialista en psicología o medicina integrativa o un ortopedista que pueda direccionar un poco más eso porque no todos los dolores son iguales y a veces necesitan esa orientación de a dónde ir. Entonces a veces aunque uno tenga dolor siempre es bueno estar haciendo ejercicio, tratar de llevar una dieta saludable. Correcto, sí, mira, es que antes se tenía pues hay algunos dolores que es mejor permanecer en reposo por un poco, pero lo que se sabe ahora es que el reposo prolongado es súper malo para la gente y entonces en realidad cada vez que tú permaneces en reposo por mucho tiempo, las fibras musculares se van degenerando, pues se van debilitando, hay una atrofia muscular. Entonces, si hay atrofia muscular, nuestros huesos de articulaciones tienen que trabajar mucho más. Y pues obviamente cada vez que haces ejercicio, produces endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Son los opioides que nuestro cuerpo produce. Entonces, en realidad, actúan en el mismo receptor de opioide. Claro. Entonces, nosotros mismos tenemos esa capacidad de producir sustancias que puedan como aliviar ese dolor. Y el ejercicio o algo placentero produce esas endorfinas y eso es una de las cosas que se pueden hacer. En episodios anteriores hablábamos de la vida saludable y que también hay que involucrar a toda la familia. Claro. Porque a veces salir con esta caminata, tal vez en la tarde cuando no haga calor, por supuesto, con los niños, eso es bueno para ellos, es bueno para los padres. Entonces hay que incluirlo en la vida diaria. Y si hablamos un poco de los factores culturales, ¿nos puede explicar un poquito cómo los factores culturales pueden influir en la percepción y el manejo del dolor? Claro, entonces por lo menos el choque yo creo que más grande que tenemos la mayoría de personas de Latinoamérica, o por lo menos yo cuando vine acá, es el manejo agresivo que se hace acá hacia el dolor y por ende yo creo que fue la tormenta perfecta acá que empezaron a decir los opioides son seguros y los pacientes comenzaron a pedir un poco más. Entonces yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que obviamente culturalmente nosotros en Latinoamérica pues primero no estamos expuestos a tanto opioide y segundo somos un poco más como tolerantes a ese dolor o simplemente no nos gusta consultar al médico como tal. Entonces tal vez ese umbral del dolor es un poco más elevado. Y ya pues hay personas que el umbral de dolor es un poco más bajo. Entonces para esas personas es un poco más difícil. Entonces tal vez acá en Estados Unidos lo que te contaba al principio, que la percepción del dolor o las expectativas del manejo del dolor es que mi dolor sea cero. Después de una cirugía grande, de una cirugía abierta, que mi dolor sea cero. No quiero sentir nada de dolor. Y desafortunadamente no es posible en todos los casos, pero lo que los estudios han mostrado recientemente es que si tú le das opioide a alguien por más de 10 días después de una cirugía, aumenta potencialmente
si aumenta potencialmente la adicción a los opioides. Pero entonces yo creo que las razas, tu origen, tu país de origen también tiene algo que ver y por supuesto también la familia. Yo creo que también todo depende si nosotros, y también el acceso a los recursos, ¿no?, que haya tenido en la población. Pero todo depende también de expectativas, de saber cuándo acudir, cuándo pedir ayuda y de tratar de vivir pues una vida saludable. Y en eso de pedir ayuda, por ejemplo, la población hispana que quiera ir al centro de dolor de UF, ¿hay maneras para que ellos puedan comunicarse en español? Sabemos que tú estás ahí, pero ¿hay traducción? Mucha gente todavía no sabe bien el inglés. Sí, no, entonces por lo menos yo estoy ahí, yo soy un traductor certificado, quiere decir que yo puedo hablar con ellos y discutir cosas médicas con ellos directamente sin la necesidad de un intérprete. Sin embargo, en nuestra clínica tenemos un intérprete que es un iPad que por videollamada podemos hacerle el encuentro clínico con cualquiera de mis colegas. Okay. Y también tenemos ese servicio en el centro ambulatorio donde hacemos los procedimientos. Entonces, independientemente si yo estoy o no estoy, los pacientes hispanos tienen acceso a ese servicio que permite o que disminuye la barrera del lenguaje en cuanto al acceso. Yo creo que eso ha ayudado bastante a que las personas que solamente hablan español puedan acceder a eso. Normalmente en la clínica yo pues a mí me gusta tener pacientes hispanos y poder hablar con ellos, entonces normalmente me lo asignan a mí, pero de todas maneras todos mis colegas tienen pacientes hispanos también. Ok. Y si la comunidad quisiera leer sobre toda esta epidemia de los opioides, sobre el manejo del dolor sin los opioides, ¿hay algunos recursos en español? Sí, a ver, hay varias educación hoy por hoy. El CDC saca unas guías de manejo que también saca unas guías de manejo para médicos, pero también para pacientes, y ellos las traducen también al español. Okay. Yo sé que ellos tienen esa literatura. En manejo de opioides, yo creo que sí, las estructuras gubernamentales o por lo menos el CDC, yo creo que sería una de las que yo confiaría un poco más en estos momentos, y pues de todas maneras hay, si no estoy mal, UF también tiene unos lugares donde también te pueden dar orientación para eso. Para que la comunidad sepa, en nuestra página de medios sociales vamos a poner ciertos enlaces en español que nos recomienda el doctor Mora para que puedan ir a un lugar confiable a buscar información. Y existen iniciativas aquí en la comunidad o grupos de apoyo para personas que tengan que manejar el dolor sin opioides, de aquí en el Alachua County. Sí, a ver, nuevamente hay varias alternativas. Yo creo que aquí en el Alachua, si ya se intentan, hay varios sitios de terapia física, hay varios sitios de acuaterapia, hay varios sitios de acupuntura. Si se intentan esos y pues ya los pacientes acá en nuestro county o en un county cercano quieren discutir algún procedimiento de dolor, pues entonces en nuestra clínica podemos verlos. En UF afortunadamente pues vemos todos los seguros, pues, la mayoría de seguros médicos, ¿cierto? Medicare, Medicaid, Blue Cross Blue Shield, Aetna, Humana. Entonces creo que afortunadamente no hay ese problema que a veces en algunas prácticas privadas sucede, que no hay acceso a esos servicios, pero dependiendo del seguro, algunas personas pueden pedir una cita directa o tienen que pedir una cita a través del médico primario. Pero esa también sería una posibilidad, porque nosotros cubrimos todo el Alachua y también pues el sur de Georgia y como la parte central y norte de Florida. Ok, perfecto. ¿Alguna otra recomendación que le quiera dar a nuestra audiencia sobre esto del manejo del dolor? A ver, la primera recomendación es que el dolor es algo normal, es algo que en realidad cuando fuimos creados es un mecanismo de defensa para mantenernos vivos, ¿cierto? Si vamos a ir a una estufa y nos da dolor, nos protege, ¿cierto? En ciertos casos desafortunadamente vamos a tener dolores crónicos y es normal, el 80% o más de las personas han tenido un dolor crónico en algún momento de su vida, entonces es normal.
No es algo que uno simplemente tenga que deprimir y decir este es el final y no puedo hacer más cosas. Hay varias cosas para hacer. Lo importante y esencial es prevenir, ¿cierto? Porque ya cuando pasa esa degeneración o cuando llega el dolor o la fractura o el daño anatómico, es un poco más complicado. Sin embargo, si podemos prevenir la mayoría de estas cosas que son con hábitos de vida saludable, es lo ideal, ¿cierto? Lo otro es que hay muchas alternativas para el manejo del dolor. Todos los dolores son diferentes y en realidad podemos tener diferentes alternativas, diferentes manejos, diferentes intervenciones para cada persona. Entonces, yo creo que lo importante es que si nos motivamos, pensamos que el dolor puede que sea pasajero y manejable, hay esa posibilidad, ya sea con terapias, con medicamentos, con intervenciones, con procedimientos mínimamente invasivos o si se necesitan también procedimientos quirúrgicos, pero creo que hoy por hoy ya hay muchas más opciones de las que existían en el pasado. Entonces que el dolor es algo normal, Correcto. es parte de la vida. Uh-huh. Y que hay alternativas, que no vayan a buscar simplemente la medicina que le recomendaba el compadre, la comadre, ¿verdad? Que los busquen a ustedes, a los expertos. Sí, yo creo que eso es lo importante, tener una buena orientación, de saber a dónde ir y de que nos den esas terapias o intervenciones que nos sirvan, porque pues también hay que establecer un diagnóstico, que se pueda saber cuál es la razón. Y ya cuando se sabe la razón y se tiene un diagnóstico, el tratamiento va a ser mucho más apropiado, va a ser mucho más direccionado hacia nosotros. Entonces creo que eso es lo más importante, tener mucho ánimo, que el dolor es normal, nos va a suceder en algún momento de nuestras vidas, es para protegernos en principio, pero hay diversos manejos. Entonces, con ánimo, yendo hacia donde los especialistas para que nos diagnostiquen cuál es la razón del dolor, claro, y que nos traten de ayudar con ciertas intervenciones. Esta última pregunta se la hago a todos los invitados. En nuestra fundación, pues una fundación que se enfoca en los niños. Entonces, si tenemos algunos niños que tal vez los papás los están ahorita poniendo el que, mira, escucha esto, y esos niños quieren ser médicos, ¿qué les recomienda? ¿Por dónde tienen que empezar? Bueno, lo primero que tienen que empezar es soñar y seguir esos sueños, ¿cierto? Porque yo creo que es una fantástica idea que quieran ser médicos. Yo creo que hoy por hoy, si uno puede perseguir esos sueños, eso es lo primero. Querer hacer eso, no que el papá le diga, usted tiene que ser médico. Muy importante. Y lo otro, pues, ¿cómo empezar? Pues, a ver, yo creo que el proceso que yo te cuento es desde Latinoamérica o desde Colombia. Obviamente, pues, uno le tiene que ir bien en el colegio. Claro. Tienes que estar pendiente del colegio, sacar buenas notas. Obviamente también estar involucrado con cosas de biología, de microbiología, de medicina. Tal vez a veces sirve bastante que tal vez si en la familia o en algunos lugares hay posibilidades de, aquí se llama shadowing, o que puedas ir a mirar cómo trabaja un médico. Porque a veces decimos, no, yo quiero ser médico, pero tú vas allá y tal vez ves y la sangre tal vez no va contigo. Entonces te desmayas, entonces te das duro contra el suelo con eso. Exacto. Pero sí, tal vez mirar a ver si en realidad es lo que quieres o es algo como un deseo, pero que no en realidad te llame mucho la atención o que haya ese como fuego interno para perseguirlo. Okay. Y ya después, ya depende ya si son más grandes, pues tratar obviamente de aplicar a por lo menos tu fundación, que es excelente, que hace brigadas médicas y que puede por lo menos ayudar a personas. Brigadas médicas es fantástico, por lo menos para poder ayudar a gente de escasos recursos. Tú haces algo de caridad y también puedes exponerte a algún manejo de los médicos que pueden hacer. Yo creo que esas serían las cosas, poder, descubrir si realmente estás interesado en ser médico, porque es un proceso largo, no te voy a mentir, que
requiere bastante esfuerzo, bastante trasnocho, bastantes sacrificios, tal vez no ver a la familia por un rato, tal vez no dormir por un buen rato, pero si eso es lo que deseas y eso lo disfrutas, yo creo que todos esos sacrificios se pueden hacer con gusto, y entonces al final pues tú disfrutas de tu trabajo, tú disfrutas de lo que haces, y eres una persona feliz. Entonces yo creo que si medicina es lo que tú piensas que o el niño piensa que le va a hacer feliz, y en realidad lo experimenta un poco y en realidad sí se siente feliz, eso el resto viene por añadidura. Qué bueno. Eso es muy buen consejo para los muchachos, que sigan sus sueños y que sean los sueños de ellos. Por supuesto, sí, porque ellos al final de cuentas, esa felicidad que uno le da al trabajo, porque en realidad si tú disfrutas de tu trabajo, básicamente no estás trabajando ningún día de tu vida, ¿cierto? Eso es cierto. Tú disfrutas de eso, y entonces es una felicidad ir al trabajo, poder ayudar a la gente, y hacer esos procedimientos y tratar de impactar positivamente la vida, que se puede hacer de diferentes maneras, ¿cierto? Claro. Pero si medicina es lo que ellos escogen, pues eso es importante. Bueno, muchas gracias, doctor Mora, por haber venido hoy a hablar de un tema tan importante que es el manejo del dolor crónico, también por crear conciencia sobre las prácticas para que nuestros oyentes entiendan que tienen que tener una vida saludable, ¿verdad? Ejercicios importantes, y que también hay opciones que no son los opioides para controlar ese dolor. Gracias por los consejos para los niños. Y a la audiencia los invitamos a sintonizarnos en 2 semanas. Acuérdense que tenemos todos nuestros archivos de podcast con otros temas: diabetes, obesidad, hemos hablado sobre el asma. Por favor, si no han visto los anteriores, los invitamos a verlos. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales, @IamCBob, y nos pueden dejar comentarios sobre otros temas que ustedes quisieran que nosotros pudiéramos traer aquí, otros expertos. Así que muchísimas gracias. A ti por la invitación, muchas gracias. Y nos sintonizan por favor en 2 semanas. Gracias.